Hola chicos, hola, hola. ¿Se escucha? Hola Diego, sí. ¿Se escucha, no? Ya. A ver, vamos a resolver los ejercicios de este examen. Por si acaso, la clase se está grabando, así que para las personas que no pueden estar ni nada, entonces sí, igual de todas formas van a poder ver los ejercicios, ¿sí? Vayamos por el ejercicio más fácil. El ejercicio más fácil es el ejercicio número 3, que no se lee el número, pero es el que dice la enzima E, dice. Ese es el ejercicio 3. A ver, lo voy a acercar un poco. ¿Sí? La enzima E. Entonces, a ver, empezamos con el ejercicio. Dice, la enzima E cataliza la transformación del reactivo A en producto R. Dice, como sigue la cinética. Entonces, ahí tenemos la cinética menos R de A. Nos da igual a 200. Concentración de E sub 0 por la concentración de A. Y de la parte de abajo tenemos 2 más la concentración de A. O sea, prácticamente nos da la cinética definida. Después nos dice, se introduce la enzima con una concentración. Entonces, nos da la concentración inicial de la enzima. Y también nos da la concentración del reactivo A inicial, ¿sí? Que es 10 moles sobre litro. Dice, en un reactor por lotes, y se deja transcurrir la reacción, o sea, prácticamente se le deja un tiempo X transcurrir esta reacción. Dice, calcule la concentración del reactivo después de 60 minutos, entonces el tiempo total de reacción es 60. Y dice, tener en cuenta que la concentración de la enzima permanece constante durante la reacción. O sea, prácticamente la enzima es un catalizador, ¿no? No modifica, no altera, no ocurre nada con la enzima, simplemente está presente en la reacción. Bien, vamos a ir copiando los datos que tenemos. Un momentito. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta para este tipo de ejercicios es las unidades. ¿Sí? Las unidades es muy importante que tengan en cuenta. Como por ejemplo la velocidad de reacción. ¿Sí? La velocidad de reacción está en mol, litro, minuto. O sea que prácticamente las unidades son esas. ¿Sí? Mol, litro, minuto. Tal vez van a escuchar algo de distorsión o algo de ruidos por el ambiente. Dice que la reacción tiene un tiempo, o sea, un tiempo de reacción total, igual a 60 minutos. 60 minutos. Y nada, nos pide que calculemos cuánto va a ser la concentración de reactivo después de 60 minutos. Entonces nos está pidiendo que determinemos cuánto es la concentración de A los 60 minutos. Bien, en algunos ejercicios, más o menos parecidos a este, en otros exámenes, introdujo, ¿no? Que ustedes vean cuál es el comportamiento de la concentración. Eso también es importante, ¿no? Para que ustedes puedan analizar cómo es que cambia. O sea, en este caso, bueno, en la mayoría de los ejercicios, chicos, de este tipo, ustedes tienen una concentración inicial de 10, o sea, prácticamente un tiempo cero es 10. Cuando el tiempo se incrementa, la concentración disminuye. Entonces, solamente necesitamos saber si es inversamente proporcional, como una curva bajando, o si es línea recta bajando. Eso es lo que necesitamos saber. Pero siempre la concentración al final disminuye. O sea, prácticamente el valor que vamos a encontrar puede ser desde 0.001, digamos, hasta un valor de 5 o 6, dependiendo, ¿no? De las condiciones. Bien, entonces vayamos a verlo esto. ¿Sí? Lo estoy haciendo en papel, en hoja, para que ustedes lo vean. A ver, vamos a ir viendo. No sé si se logra ver, no sé si se puede apreciar. ¿No? La siguiente la hacemos en pizarra, ¿sí? O si la siguiente después de esta la hacemos también en digital, no hay ningún problema. Siempre pasamos todo a PDF y pues nos explicamos de los ejercicios de PDF, no hay ningún problema. Bien, entonces esa es la cinética, esta es la reacción, ¿sí? No es una reacción de primer orden, es una reacción, simplemente una reacción que produce A reactivos, que hay una enzima E, esta es la enzima. Entonces lo que nos dice, ¿no? Nos pide que calculemos la concentración de A. Entonces, en principio, digamos, nosotros podemos tener la fórmula, ¿no? Que dice conversión es igual a la concentración de inicial menos la concentración de A sobre la concentración de inicial.
Entonces, en principio, esa puede ser la fórmula para poder ayudarnos a encontrar esto, ¿no? Que es la concentración final que nos pide. Pero no podemos determinarla ya que no conocemos cuánto es la conversión. Por otro lado, sí, por otro lado, podemos nosotros llegar a la conversión sin ningún problema, utilizando tal vez otras ecuaciones, ¿sí? Utilizando otras condiciones, ¿sí? Para eso. Necesitamos utilizar esto, la cinética. Nos dice que es un reactor batch. Entonces, es un reactor batch o lotes, ¿sí? Batch o lotes, ¿sí? Que prácticamente es el reactor que les había mencionado, ¿no? Es el reactor principal. Es el reactor principal para poder ver todo ese tipo de problemas. Les había mencionado, ¿no? Les había dicho que un reactor batch por lotes tiene o cumple esta ecuación, ¿sí? Cumple esta ecuación. Entonces, esa es la ecuación principal para un reactor batch, donde ustedes pueden utilizar un reactor a volumen constante, a volumen variable, a presión constante y demás. Y la cosa es que nosotros ya tenemos la cinética, sí, si nosotros tenemos la cinética, entonces nosotros podemos prácticamente utilizar la cinética sin necesidad de ir al balance. O sea, ¿a qué me refiero? Si tenemos la cinética, o sea, es como copiar, esto prácticamente lo podemos copiar así, menos R de A es igual a menos diferencial, así, de la concentración respecto al tiempo, igual a 200, concentración de E, concentración de A, 2 más concentración de A. Entonces, como la concentración de la enzima es prácticamente constante, ¿sí? En toda la reacción, es como si multiplicaríamos esto por esto, ¿no? O sea, 200 por 0.001. Eso prácticamente nos queda así, ¿no? Diferencial de la concentración de A respecto al tiempo es igual a 0.2, si no me equivoco. Pueden verificarlo si quieren. Dividido entre 2 más la concentración de A. Ahí. Entonces, hasta aquí simplemente lo que he hecho es reemplazar la y que vendría a ser la reacción, la velocidad es. Una vez que ya tenemos esto, pues podemos despejar. O prácticamente podemos llevar esto al otro lado, menos, paréntesis, 2 más la concentración de A, dividido entre 0.2 por la concentración de A, diferencial de la concentración, igual a diferencial del tiempo. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿sí? En esta ecuación ya despejada, es una ecuación diferencial, pero prácticamente la podemos integrar en la calculadora HP. ¿A qué me refiero? En la calculadora normal o en la calculadora HP no es necesidad de hacerlo sí o sí. 0, 60, ¿sí? Cuando el tiempo es 0 y 60 lo máximo límite. Y esta otra integral que prácticamente va a ser desde un tiempo 0, la concentración es 10, ¿sí? Entonces empieza en 10, ¿sí? Empieza en 10 hasta una concentración que no conocemos, CDA. ¿Cómo resolvemos? Sí, ¿cómo resolvemos? No podemos nosotros directamente darle un valor. Ya tenemos que iterar, ya que prácticamente tenemos que ir dándole valores. Como les dije, no podemos intentar con 2. Intentamos con 2 y calcula esta integral y tiene que dar prácticamente 60 minutos de reacción. Entonces les tiene que dar igual a 60. Entonces, si con 2, si reemplazando aquí 2, no les da un valor de 60, entonces tienen que ir cambiando este valor de concentración. Prácticamente la concentración se tiene que iterar, ¿ya? Otra forma de resolver, ¿sí? Otra forma de resolver sin hacer este tipo de iteración o prácticamente hacerlo un poco más fácil, tal vez, si ustedes quieren, es reemplazar la conversión acá, ¿no? Y encontrar la conversión. Como les dije, sí, como les dije, nosotros tenemos aquí un gráfico, digamos, de tiempo versus concentración. Entonces, va a ser así o si va a ser una unidad así. Prácticamente esto es lo que nosotros necesitamos
determinado. El gráfico realmente es un comportamiento, vuelvo a repetirles, es el comportamiento de la concentración. Y eso, sí, es eso, prácticamente. Entonces, como les dije, ustedes para pues, tienen que iterar, seguirse dando valores de concentración desconocida, digamos, pueden darse valores, digamos 1.1, con eso integran aquí y una vez que integran les tiene que dar igual a 60. Les da igual a 60, entonces la concentración es 1.1. Y así sucesivamente, ¿no? Van a ir cambiando los valores de concentración. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Hasta aquí? Hola. ¿Alguien tiene preguntas tal vez con lo que estamos haciendo? Prácticamente lo único que hemos hecho es reemplazar la cinética, o sea, esta cinética que nos da ya el ejercicio, ¿sí? Esa cinética, y resolverla, ¿no? O sea, prácticamente integrarlo y ya está, encontrar la concentración. ¿Alguien tiene preguntas tal vez? ¿Podría volver a explicar lo de la gráfica, por favor? Es que mi internet se fue. A ver, en el punto de gráfica, muchos de los ejercicios se escucha entrecortado. No sé si se escucha entrecortado, no sé si, ¿qué opinan los demás? Yo lo escucho bien. Bien, a ver, muchos de Sí, los o ejercicios... si se escucha entrecortado. Entrecortado. Ya, tal vez es la señal, sí, tal vez es la señal. El wifi está un poco bajo, pero como les dije, está grabándose, ¿ya? Vamos a explicar a ver una vez más. Lo que hice simplemente es reemplazar la cinética, es la definición. Esta es cinética de reacción. Si vamos a poner aquí, cinética de reacción. Entonces, esta cinética de reacción, lo único que he hecho es reemplazar el valor de la concentración de la enzima. Al reemplazar me queda ya la expresión más despejada, o sea, más sencillo. De esto despejo, o sea, las variables que puedo integrar por un lado y las que puedo integrar por otro lado, y obviamente lo que les dije, ¿no? Iterar este valor de concentración para que puedan calcular un tiempo igual a 60. En el gráfico, ¿sí? En el gráfico, que es lo más importante tal vez, es simplemente verificar un comportamiento, ¿ya? ¿A qué me refiero con un comportamiento? Que a medida que obviamente la concentración va aumentando en función del tiempo, disminuye, ¿sí? No sabemos cuál de estas curvas es, si va a ser esta curva, o va a ser esta, o va a ser esta, ¿sí? Es simplemente es un comportamiento, como les dije, su mayoría es esta, ¿sí? Su mayoría es esta, la curva, sí, esta de acá. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Que obviamente es inversamente proporcional la concentración con el tiempo, ¿no? No les pide que el ejercicio, por si acaso, no les pide que interpreten cómo va a ser la gráfica y demás. Simplemente es una aclaración. Y en el caso de que les dijera, entonces ustedes ya pueden graficar y prácticamente interpretar, ¿no? Lo que les dije, que a medida que pasa el tiempo, la concentración va decreciendo de manera inversamente proporcional, ¿no? Bien, hasta aquí tienen preguntas, chicos. Hola. Por mi parte, todo está bien. Ah, sí. ¿Cómo no? Tratamos de hacerlo lo más sencillo. Esa versión, ¿sí? Pueden empezar aquí la conversión, en donde es una conversión. Y obviamente puede salir otro valor. ¿Sí? Otro valor. En la calculadora normal lo pueden hacer. ¿Sí? Esta integral lo pueden hacer en la calculadora normal. Haber diferencia entre uno y otro resultado, sí, se puede que encuentren el 60, puede que encuentren el 59.5, 59.9, pero prácticamente es un valor cercano a 60, donde el error sea menor al 5%.